Zacarías 5. Alcé de nuevo mis ojos y miré un rollo que volaba. El ángel me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Bien. Hoy tenemos un texto interesante. De hecho, dos visiones muy interesantes esta semana y la semana que viene. En nuestra casa, cuando yo era niño, la palabra interesante tenía un significado muy flexible, ¿no? Extraño, curioso, terrible, interesante, ¿no? ¿Cómo es la comida? Interesante, ¿no? Pero de todos modos, mientras estudiamos esta visión, es muy importante que recordemos dónde nos encontramos en la historia, ¿no? Contexto. Como castigo por su pecado, el pueblo de Israel fue llevado a cautivo, ¿no? Y en la gracia de Dios, algunos ahora han regresado a la tierra. Los pueblos están en ruinas, la tierra está mal cuidada y no hay templo. Ahora bien, uno de los propósitos del pueblo al regresar era reconstruir el templo, y leemos de eso en Esdras capítulo 1. Me imagino que han visto fotografías del monte del templo en Jerusalén, el monte de Yahvé, dice la Biblia. No hay templo hoy. La cúpula de la roca, un santuario islámico, se encuentra allí, pero existe una enorme plataforma construida para proporcionar un lugar plano para el templo y sus patios, y tiene, entonces aquí está, ¿no? Y tiene este muro de contención, ¿sí? La plataforma fue construida originalmente por Salomón, y es posible que parte del muro de contención de Salomón todavía está allí, y o posiblemente partes construidos en la época de Zacarías. A ver, pueden ver aquí una línea oculta en el muro, ¿verdad? Donde fue ampliada por el rey Herodes el Grande. Entonces, a la izquierda está el muro de Herodes, del tiempo de Jesús, de su nacimiento. Pero la estructura de la derecha es más antigua y parte de ella puede ser de Salomón. Bueno, hay partes más nuevas, más arriba, aquí, por lo que los ladrillos más antiguos que Zacarías pudo haber visto serían aquí, por abajo. Pero esta es la plataforma, ¿no? No la base o cimiento del templo mismo. Los que regresaron del cautivario habían construido los cimientos sobre esa plataforma, pero no habían hecho más durante muchos años. Y así Dios envió al profeta Ageo, Ageo 1, 3 a 5. Entonces vino la palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas, mientras esta casa, es decir, el templo, la casa de Dios, ¿no?, está desolada? Ahora pues así dice Yahvé de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Dios le dice a su pueblo: ustedes no están prosperando. ¿Por qué? Porque sus prioridades están equivocadas. Es hora de ¿qué? De construir el templo. Y ahora aquí viene Zacarías. En una noche tiene 8 visiones de Dios. Estas no están en sus notas, pero un repaso rápido, ¿no? 1. Jinetes entre los mirtos. Dios está prestando atención. Bendecirá a Israel y juzgará a las naciones que lo han perseguido. 2. 4 cuernos y 4 artesanos. Para cada cuerno, para cada poder, Dios tiene un martillador para derribarlo. Solo hay un reino eterno, un rey.
eterno. 3. El hombre con el cordel de medir la ciudad de Jerusalén crecerá y será bendecida más allá de sus murallas. De hecho, Yahvé será su protección y su gloria, porque allí habitará. 4. El sumo sacerdote acusado. Dios quitará el pecado de la tierra. El rey nuevo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de David, viene. 5. El candelabro de oro. ¿Cómo construirá este pequeño pueblo despreciado un templo digno de Yahvé? No por el poder ni por la fuerza, sino por ¿qué? Mi espíritu, dice Yahvé de los ejércitos. Yahvé es poderoso. Yahvé está mirando. Yahvé es el cumplidor de promesas. Yahvé es el quita pecados. Que se construirá el templo, Jerusalén crecerá y la nación de Israel será bendecida. Y luego está este rollo volador. Alcé de nuevo mis ojos y miré un rollo que volaba, y el ángel me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela. Un poco más detalle, por favor, ¿verdad? El versículo 2, estamos en Zacarías 5:2. Veo un rollo que vuela, su longitud es de 20 codos y su anchura es de 10 codos. Eso es alrededor de 9 por 4.5 metros, ¿no? Un rollo bastante grande, ¿verdad? Espero que el ángel intérprete le explique esto. En el versículo 3. Entonces me dijo el ángel: esta es la maldición que sale sobre la superficie de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara Yahvé de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa, y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Y eso es todo. Y así, según lo escrito en el rollo, el que hurta o roba y el que jura serán destruidos. Esa palabra destruido es interesante. La NBI tiene desterrados. La idea es que serán eliminados del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es el rollo? ¿Qué dice? Esta es ¿qué? La maldición. La maldición, dice el ángel intérprete. Entonces, primer punto en sus hojas: la maldición. La maldición. Ahora, hemos hablado de esto antes. ¿Por qué Dios maldice o castiga? Sí, espero respuesta. ¿Cómo? Ok, sí, desobediencia. Eso es, así es, más o menos, ¿no? Dios maldice a aquellos que no obedecen toda su ley. Deuteronomio 28 es el clásico. ¿Qué dice Moisés ahí? Y sucederá que si obedeces diligentemente a Yahvé tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, Yahvé tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces a Yahvé tu Dios. Y la lista de bendiciones. Las bendiciones para un pueblo obediente, ¿verdad? Y después, en el versículo 15 de Deuteronomio 28, pero sucederá que si no obedeces a Yahvé tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y la lista de maldiciones. Y dejando de lado por un momento el pacto especial con Israel,
toda la humanidad estamos malditos si no obedecemos perfectamente a un Dios santo. Pero Israel tiene promesas únicas, ¿verdad? Por ejemplo, con relación a tierras. Dios ha prometido expandir y bendecir a Jerusalén. No la Ciudad de México, no Tokio, ¿verdad? Jerusalén. Y veremos cumplidas estas promesas cuando Jesús reine por 1000 años sobre esta tierra en el reino milenario. Y después del reino de 1000 años, como dice Pedro, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Segundo de Pedro 13, la eternidad. Pero aquí hay una pregunta. Todos queremos ser parte del reino de Jesús, pero queremos que sea perfecto, hermoso, seguro, justo. Y sabemos que si entra cualquier corazón humano normal, entrará una mancha más de maldad. Incluso si fuera posible que una persona fuera 99% buena. ¿Y qué es tan bueno? Entonces Dios hace algo muy inteligente y memorable en esta visión. Punto 2, las medidas. Las medidas. ¿Qué tamaño tiene este rollo en codos? 20 por 10, ¿verdad? Sí, cierto. En el tabernáculo original, ese era el tamaño del lugar santo, el área dentro del tabernáculo, pero fuera del lugar santísimo, ¿no? Pero por supuesto el templo se amplió y fue más grande. Entonces, este era el tamaño del pórtico del templo de Salomón y la entrada del templo sobre el cual el profeta Ezequiel profetizó. 20 por 10. En un libro sobre la construcción del templo, no puedo ver eso como una coincidencia. ¿Quién puede entrar a la presencia de Dios? Imagina la entrada del templo, ¿no? 20 codos por 10 codos, con este enorme rollo alfombrando el piso. Pero no es un tapete desinfectante, ¿no? No te purificará, te juzgará. Salmo 24 de David. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, ese recibirá bendición de Yahvé y justicia del Dios de su salvación. ¿Y qué pasa con estos extraños dos lados del rollo? ¿Y por qué solo estos dos pecados, verdad? Mire esto es inteligente. Muy a menudo, cuando hablamos de los 10 mandamientos, hablamos de las dos tablas. ¿Qué son esas? Bueno, hay dos partes de los 10 mandamientos, ¿no? Primero, 5 leyes que hablan de Dios y su autoridad. Esto incluye la autoridad que Él le ha dado al hombre como a los padres en el 5º mandamiento. Estos hablan de nuestra relación con Dios. Los últimos 5 hablan de nuestra relación entre nosotros, ¿no? De humano a humano, a nuestro prójimo. 2 tablas, y aquí hay 2 lados. Ahora, cuando tienes 5 mandamientos, 5 y 5, ¿verdad? Hay una ley en el medio. ¿Qué hay en medio de la primera tabla? No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. No jurarás. Y en el versículo 4, no jurar por mi nombre en falso. Es decir, no uses el nombre de Dios como cobertura para tu pecado. Y en medio de la segunda tabla,
¿Qué crees? No hurtarás o no robarás. ¿Sí? Este rollo es la ley de Dios. ¿Sí? 2 mandamientos que representan los 10 mandamientos que representan toda la ley de Dios. Esto no es una maldición, es la maldición de la ley de Dios. El versículo 3. Así, el punto número 3, los mandamientos. No abuses el nombre de Dios. No rechaces su autoridad. No pretendas ser seguidor del Dios de verdad y luego distorsiones la verdad. No engañes. Y sí, también hay el mandamiento sobre falso testimonio, pero el enfoque en Zacarías 5 es el nombre de Dios, ¿no? Y sí incluye la idea de engaño. Dijo David, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. No seas hipócrita. No trates de tomar el lugar de Dios. No adores a nadie, nada aparte de Dios. No trates su nombre como si no fuera importante. No uses su nombre sin pensar. Es decir, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:5. Así como no debes abusar de Dios, tampoco debes abusar del prójimo. No le robes. No robes su propiedad. No le robes a su esposa. No le robes la vida. Y por cierto, estas son leyes del corazón, ¿no? Ni siquiera desees robar o matar. No codiciarás. ¿Qué significa matar? Según Jesús, yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Mateo 5:22. ¿Lo entendemos? Nunca he matado a nadie. Oh, pero ¿he deseado a alguien mal en mi corazón? He quebrantado la ley de Dios. No cometerás adulterio, dijo Jesús. Yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Es decir, como dice en Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahvé. La mancha en el corazón humano no puede entrar a la presencia de Dios, y la mancha está en todos nosotros. Levítico 19:11-12, no hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Yo soy Yahvé. Este rollo puede hablar de la entrada a la santa presencia de Dios, pero no está tirado en el piso, ¿verdad? ¿Está qué? Volando. Es un rollo en movimiento. Es decir, es viva y eficaz. Hebreos 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Duro.
Punto 4. El movimiento. Esta es una ley que no se puede evitar, porque está en movimiento. Cada persona, cada casa será juzgada. Los ojos de Dios están sobre ti hasta la profundidad de tu corazón. No hay cosa creada oculta a su vista. ¿Qué pasará con aquellos que odian, que codician, que no aman a Dios con todo su corazón? Zacarías 5:4. La haré salir, declara Yahvé de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Es como dice Dios: mientras mi casa sea construida, sus casas serán destruidas. Nuestro Dios es santo. Una de las maldiciones de Deuteronomio 28 es: edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Oh, pero eso es para gente realmente mala. Bueno, es para cualquiera que haya quebrantado la ley de Dios. ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué Israel necesitaba este mensaje en este momento? Dios les dijo a través de Ageo que no estaban prosperando porque no eran obedientes, ¿no? Sus prioridades estaban equivocadas. No estaban construyendo ¿el qué? El templo. Pero ahora comenzaría la construcción, ¿verdad? En el poder del Espíritu, por las promesas eternas del Todopoderoso, y así ahora todo sería perfecto, ¿no? Tendremos un lugar de culto, tendremos su Espíritu entre nosotros, pero aún queda un detalle: el corazón humano, corrupto y manchado. El pueblo de Israel corre el peligro de repetir los mismos errores que cometió antes del exilio. Corren el peligro de creer la misma mentira. Punto 5. La mentira. La mentira. ¿Qué es la mentira? Retrocedamos en el tiempo, en los días anteriores a que Judá fuera llevado al exilio. El profeta Jeremías está tratando de advertir a todos sobre el juicio venidero. Jeremías 7, si sean tan amables a buscarlo. Jeremías capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1. Palabra que vino a Jeremías de parte de Yahvé, diciendo: párate a la puerta de la casa de Yahvé y proclama allí esta palabra. Y di: oigan la palabra de Yahvé, todos los de Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Yahvé. Aquí estamos, ¿no? En la entrada del templo, el monte de Yahvé. Escuchamos un eco de las palabras de David, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Yahvé y quién podrá estar en su lugar santo? El versículo 3. Así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel: enmienden sus caminos y sus obras, y haré que ustedes moren en este lugar. Obedecer la ley, aquí está, ¿no? Honra y ama a tu Dios. Ama a tu prójimo. 4. No confíen en palabras engañosas que dicen: este es el templo de Yahvé, el templo de Yahvé, el templo de Yahvé. ¿Cómo? Bueno, su razonamiento fue así: no debemos tener miedo del juicio. Tenemos el templo. Esa es la casa de Dios. Y aquí estamos, en su presencia.
Después de todo, aquí siempre podemos recibir el perdón. Los sacrificios todavía se ofrecen, ¿verdad? Tenemos nuestra religión. Después de todo, voy a la iglesia todos los domingos, bueno, la mayoría de los domingos. Y es una iglesia bíblica. Siempre estoy aquí para la Santa Cena. Y fui bautizado. Oro. Incluso a veces comparto un testimonio con mi boca. Una vez incluso hice una ofrenda del 10%. El templo de Yahvé, el templo de Yahvé, el templo de Yahvé. ¿Qué dice Dios? El versículo 5. Porque si en verdad enmiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina, entonces haré que moren en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido, y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán, ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara Yahvé. Ahora pues vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Bueno, es necesario entender que Silo, una ciudad en Israel, había sido el centro de adoración en los tiempos de los jueces antes del rey David. Allí estaba el tabernáculo. Y sin embargo, debido a la desobediencia del pueblo, la ciudad finalmente fue destruida. Puedes visitarla hoy, pero parece una colina, está en ruinas. Es un testimonio hoy en día de que un tabernáculo o un templo, aunque sea en honor del Dios verdadero, no es vía libre para pecar. La mentira es que hay algo más en que confiar en lugar de Dios. La mentira. Otra vez el 12. Ahora pues, vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto han hecho todas estas obras, declara Yahvé, y a pesar de que les hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oyeron, los llamé, pero no respondieron, como hice con Silo, así haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confían, y al lugar que di a ustedes y a sus padres. Y los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín, es decir, la nación del norte, ¿no? Israel, Efraín. La casa que es llamada por mi nombre, en la cual confían. Confiamos en un lugar. Confiamos en los domingos. Confiamos en nuestras oraciones, nuestro bautismo y nuestras buenas obras. Pero ¿quién confía en el Señor? Y ahora, muchas décadas después, la gente está construyendo el templo en obediencia a Dios. ¿Pero es eso en lo que confían? El templo de Yahvé, el templo de Yahvé, el templo de Yahvé. Y Dios le dice a Jeremías, no ora por esta gente. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer.
Es una palabra. Arrepentirse. Creer en Cristo para la salvación, poner tu fe y confianza en Él, no es darle un like y ya tienes la salvación eterna. Corremos un gran peligro de hacer creer a la gente que repetir una oración los salvará. Ahora, cierto, muchas personas se salvan mientras oran. Pero mucha gente piensa que esas palabras mágicas los salvaron. La Biblia usa diferentes palabras para describir nuestra respuesta adecuada al Evangelio. Hay un solo camino, ¿verdad? Pero diferentes descripciones. Creer, ¿no? Fe, arrepentimiento. Pero todo es lo mismo. Ven a Jesús como tu único Salvador y Señor. ¿Qué es el camino a la vida eterna? Bueno, puedes obedecer la ley de Dios perfectamente. Ups, demasiado tarde. Ok. ¿Otra opción? La única otra opción que Dios nos ha dado. Es muy interesante que cuando David hace la pregunta, ¿quién subirá al monte de Yahvé? Después habla del Dios de su salvación. Y termina su salmo diciendo, alcen oh puertas sus cabezas, para que entre el Rey de la gloria, Yahvé de los ejércitos. El Mesías es digno de subir al monte de Yahvé, el monte santo. El Mesías es digno y solo aquellos unidos a Él pueden entrar al lugar santo. El punto número 6, el Mesías. El Mesías. Corre a Jesús por misericordia. ¿Qué significa eso? Significa que sabes que estás equivocado. El rollo está en busca de ti con su juicio. ¿No estás viviendo una vida que agrada a Dios? Si crees que sí, ¿por qué correrías a Jesús en busca de misericordia? Corre hacia Jesús, pide clemencia, arrepentirse. ¿Qué significa eso? Significa que quieres obedecer su ley de ahora en adelante. Y si todavía fallamos, nadie aquí es sin pecado. Pero vivimos una vida de arrepentimiento porque ya nacemos de nuevo. Cuando desobedecemos a Dios, nuestro Padre, pedimos perdón. Cambiamos nuestras acciones por el poder de su Espíritu, ¿no? Parte de nuestra salvación es un corazón nuevo con nuevos deseos. Mira, como seguidores de Jesucristo, creo que tenemos un fundamento de fe en nuestros corazones que Dios nos ha dado. Pero aún así, en nuestra vida diaria, a veces nos desviamos, ¿no? Y confiamos en otras cosas en lugar de Dios. Y así, aunque este es un mensaje para los incrédulos, creo que también hay un mensaje aquí para nosotros. Bueno, hace unas semanas hablábamos de la seguridad eterna y hablamos de eso en la escuela dominical. Hoy, otra vez, y una frase que uso Ezequiel esta mañana es la perseverancia, ¿no? La perseverancia de los santos, o otra frase es la preservación de los santos. ¿Qué es eso? Dios preserva a su pueblo en su fe y en su creciente obediencia. Los verdaderos creyentes perseveran hasta que Dios complete su obra en ellos. Y como dijo Ezequiel, no conocemos el corazón de nadie. Pero cuando ves a alguien que dice creer, que una vez se congregó, que una vez dijo una oración que parecía sincera,
pero ahora está viviendo en el mundo, ¿qué haces? Comparte el evangelio con esa persona, porque desde fuera parece que su fe puede haber sido falsa. Y yo diría esto: si tienes el privilegio de guiar a alguien al Señor y él o ella hace una oración de confesión, recuerda que no conoces su corazón. En lugar de decirle que ahora tiene la salvación, no lo sabes, indíquele nuevamente a la Biblia, ¿no? Amigo, si has recibido al Señor Jesús, ¿qué te promete la Biblia? ¿No? Si te has arrepentido, has puesto tu fe solo en Él, ¿qué dice la Biblia? Su confianza no debe estar en alguna garantía suya, pero en ¿qué? La palabra de Dios. Hoy hay una epidemia de personas que piensan que han escapado de la ira de Dios cuando ni siquiera saben quién es Jesús realmente y nunca han arrepentido de corazón y todavía están en el camino espacioso y amplio que lleva a la perdición. Mateo 7:13. Estas personas en el tiempo de Jeremías vinieron al templo para obedecer a Dios y adorar, pero nunca se arrepintieron verdaderamente ni pusieron su fe en Dios. Y ahora, en los días de Zacarías, habían dejado sus hogares y se habían trasladado a Israel. Fueron un cumplimiento de la profecía. Estas personas fueron en sí mismas milagros de Dios. Fueron obedientes, construyeron el templo de Dios y obedecieron al profeta de Dios y estaban en peligro de perderse eternamente. Porque es posible que su confianza está fuera de lugar. Si su confianza está en ellos mismos o en el templo, está fuera de lugar. No hay fe ni un corazón nuevo. Muchos años después, Jesús tuvo que repetir la misma advertencia mientras miraba Jerusalén y su templo. Con lágrimas en sus ojos, dijo: no dejarán en ti piedra sobre piedra. Todos los edificios del templo serían derribados en el año 70 después de Cristo, como profetizó Jesús. Muchos de esos bloques todavía están en el lugar donde fueron empujados fuera de la plataforma del templo. Y aquí están algunos de ellos como testimonio. Puedes verlos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo Jesús: no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Confiaron en un lugar de culto y rechazaron al Mesías, su visitación. Que Jesús nunca llore por nosotros por no confiar en Él. Dios fue muy misericordioso al darles esta visión del gran rollo. Ampliaremos algunas de esas ideas en la próxima visión y veremos estos temas en futuros capítulos de Zacarías. Pero aquí hay una cosa para recordar. Esta es una visión negativa y positiva. ¿Cómo? Por supuesto, lo negativo es aquellos que quebrantan la ley de Dios, que no acuden a Él con arrepentimiento y fe, que no reciben las ropas de gala del Mesías, Zacarías 3, o que solo fingen arrepentirse y confesar para poder seguir viviendo como quieren, serán eliminados de la congregación del pueblo de Dios. Pero ¿cuál es el positivo? Dios eliminará de su pueblo
a todos los pecadores impenitentes. Ningún hombre, mujer o niño malvado habrá entre el pueblo de Dios. Viviremos en un lugar sin maldad. Judíos, gentiles, todos los redimidos. Recuerda la maravillosa promesa de Dios para Jerusalén en el capítulo 2. Jerusalén crecerá y vendrán muchos de otras naciones y Dios estará allí en la tierra santa. Me imagino que los representantes de México traerán sus tesoros a la adoración al Señor a Jerusalén en esos días. Apocalipsis 21 dice: sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Un lugar completamente puro y santo, seguro y en paz. ¿Verdad? Gracias a Dios. Pero dices, todavía estoy luchando con el pecado. Sí, pero si eres un verdadero creyente, Dios te está purificando y te purificará por completo. Ropas de gala, perdón de pecados y finalmente completa libertad de la presencia del pecado. Creyente, hoy en su tribunal, Él te mira y ve a su Hijo amado. Él ve la santidad perfecta. Declara que eres inocente. Estás justificado, ¿no? Tienes un corazón nuevo. Y a través del tiempo, y finalmente, al final, Él te liberará completamente de cualquier rastro de pecado en tu vida. El Mesías. Cuando estábamos sin esperanza, vino el Dios de nuestra salvación. Bueno, permítame cerrar leyendo algunos textos de la Biblia, solo para aquellos que se han arrepentido y confiado en Cristo, aquellos que viven una vida de arrepentimiento y esperanza en el Espíritu. Y si no sabes cómo ser salvo a través de Cristo, por favor, ven y habla con uno de nosotros, ¿no? Asegúrate, antes de salir de este lugar hoy. No hay nada más importante. Estos son versículos sobre la maravillosa misericordia de Dios y espero que nos animen a mantenernos firmes en nuestra fe. ¿Fe en qué? ¿Qué? Ok. Si no sabes, ya estamos en problemas, ¿verdad? Sí, primeramente y finalmente y fundamentalmente en Jesucristo. Punto número 7, mantengamos firme en su maravillosa misericordia. Primero de Corintios 6, 9 a 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Recuerdan el texto sobre la palabra de Dios viva y eficaz que va a buscar a todos?
El autor de Hebreos continúa. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero ¿qué? Pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, porque para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Primera de Juan 3:2-3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Hebreos 10:21-23. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es mi corazón. No. Mi pastor. No. Mi iglesia. No. El gobierno pasado o futuro. No. Porque fiel es aquel que prometió. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Oremos. Padre Santo, con cuánta frecuencia depositamos nuestra confianza en las cosas pasajeras de este mundo. Gracias por este recordatorio de que el juicio viene. Solo aquellos de manos limpias y corazón puro subirán al monte de Yahvé, a tu lugar santo. Sabemos que nosotros mismos somos transgresores de la ley, pero Padre, danos esa fe en tu Hijo, el Mesías misericordioso, el Salvador perfecto. Confiamos en Él. Entramos en tu presencia a través de Él. Te pedimos hoy que sea cual sea nuestro pasado, que nos perdones y que continúes transformándonos para ser como Jesús, puro y santo. Que el rollo de la maldición solo nos lleve a mayor acción de gracias por tu gran salvación. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús.